El taller para, por lo menos, explicitar de qué va, aunque lo habéis visto con el título, evidentemente, pero no voy a entrar de lleno en la cuestión de la Revolución Española. ¿Vale? Es decir, que voy a dar de primera como un pequeño esquema para compañeros y compañeras que a lo mejor estén un poco perdidos sobre el transcurso, por así decirlo, desde los años 30 hasta el golpe de Estado y los primeros días de respuesta del movimiento obrero para frenar el golpe de Estado, ¿vale? Algunos elementos para que todo el mundo se sitúe en una introducción muy cortita. Pero el objeto del taller es analizar concretamente la orientación política que defendió una organización concreta, el POUM, durante ese proceso revolucionario. Entonces, evidentemente, quiero dar algunos detalles para que sigamos un poco el debate del POUM, pero que no va a ser un taller sobre la Revolución Española. Aprovecho, no obstante, evidentemente, para hacer un poquito de publicidad, para quien quiera, evidentemente, ampliar y no conozca bien y lea castellano, tenemos un cuadernillo ahí en la librería sobre la Revolución Española. Y entonces de lo que se trata es de ir analizando al POUM frente a los acontecimientos históricos y revolucionarios de los años 30 en el Estado español. Hace 2 años ya analizamos también la orientación del anarquismo y de la CNT durante la Revolución Española, y nuestra idea es hacer un poco, pues, en las diferentes escuelas, análisis de las diferentes corrientes del movimiento obrero durante la Revolución Española. ¿Vale? Aquí lo importante, haciendo esa breve introducción, es entender que los años 20 y 30 son años muy convulsos en el Estado español, un movimiento obrero y jornalero muy potente, evidentemente al calor de la Revolución Rusa de 1917, y la respuesta que hay a ese impulso en los años 20, ¿no? Con el trienio bolchevique y demás, con el trienio bolchevique. El trienio es un periodo de tiempo donde hay muchísimas movilizaciones, huelgas, etc. ¿Vale? La respuesta que hay por parte de la burguesía es un primer golpe de Estado, ¿no? Con Primo de Rivera, de 1923 a 1930, ¿vale? La crisis al 30. La crisis de 1929, la crisis económica, llega también al Estado español, y esto provocará una división dentro del seno de la burguesía española que acabará con la convocatoria de elecciones, ¿vale? Es decir, ya no están todos de acuerdo sobre el hecho de que para defender mejor sus intereses económicos es mediante la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces ahí, con esas elecciones, se va a proclamar la Segunda República, al ser evidente la implicación de la monarquía de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera. ¿Sigo? Sí. Al ser evidente, ¿no?, la proclamación de la Segunda República, al ser evidente la implicación de la monarquía de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera. La aplicación. No, la proclamación de la Segunda República. Es decir, se convocan unas elecciones, ¿vale? Porque la burguesía no está de acuerdo sobre cómo es mejor defender sus intereses económicos, si mediante una dictadura o no la dictadura de Primo de Rivera, y por lo tanto al final se acaban convocando unas elecciones, proclamación de la Segunda República. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la implicación de la monarquía y de Alfonso XIII con la dictadura de Primo de Rivera era evidente para todo el mundo, ¿vale? Entonces estamos en la situación de la proclamación de la Segunda República en 1931. Ahí las masas irrumpen aún más en la política. Evidentemente en esos años ya se había desarrollado la industria y por lo tanto la fuerza productiva y la clase trabajadora. Y frente a esa irrupción de las masas en la política, la burguesía republicana no responderá a los problemas históricos de los trabajadores.
¿vale? Expropiación de la Iglesia, la cuestión de la reforma agraria, la cuestión nacional, la cuestión del ejército, la depuración, la cuestión colonial con Marruecos. Y tenemos entonces, desde 1931 a 1933, un primer gobierno republicano, que es un gobierno de coalición republicano-socialista. Su política, en la práctica, va a ser de enfrentarse con el movimiento obrero, y en concreto con la CNT, y se van a romper, la CNT, y se van a romper, pero una represión dura, y se van a romper las ilusiones de muchísimos trabajadores con respecto a esa república, que en realidad, al final, frenan las aspiraciones del movimiento obrero, que quiere ir, evidentemente, muchísimo más allá y quiere enfrentarse a los intereses de los capitalistas, harto ya de años y años de miseria. Entre 1931 y 33 pasamos de 85 huelgas agrarias a 448. Muchísimo levantamiento en Andalucía, la represión en enero del 33 de Casas Viejas, grandes huelgas y ocupaciones de tierra, huelga importante como la huelga en Telefónica, que había sido durante la dictadura de Primo de Rivera cedida a una empresa americana, y aunque los republicanos los denunciaran y lo criticaran bajo la dictadura, sin embargo, cuando llegan al poder, nada cambia. Hay una fuerte huelga para aumento de salario, reducción de horas de trabajo y una fuerte represión. Después de eso, en agosto del 31, hay una ola huelguística en Barcelona sin precedentes, 41 una huelga durante ese mes, estibadores, industria, transporte, 41 huelga durante ese mes, levantamiento de mineros en el 32, es decir, toda una situación política que hace donde en realidad por parte del movimiento obrero hay un enfrentamiento directo con la República y con ese primer gobierno. Eso conlleva que en las siguientes elecciones, en diciembre del 33, ganan la derecha, porque los trabajadores evidentemente pasan de votar. La derecha gobierna con el apoyo de la extrema derecha, ¿vale? Es lo que vamos a denominar del 33 al 36 el bienio negro. El bienio negro. 33 al 36. Y la extrema derecha acabará incluso entrando en el gobierno en 1934, y ahí lo que habrá es un levantamiento, una insurrección que se pretendía en todo el Estado, pero que se quedará en una huelga general en el conjunto del Estado, salvo en Asturias, por una serie de circunstancias donde hay una alianza obrera real y un frente único obrero real. No, en todo el Estado era la intención, pero se quedará en una huelga general, pero sí se lleva a cabo una insurrección en Asturias. Vale, a raíz entonces de toda esa represión que hay y demás, en febrero del 36, en las siguientes elecciones, gana el Frente Popular. ¿Vale? El Frente Popular, ¿qué es? Es un frente, como su nombre indica, que integra a organizaciones que defienden los intereses de la burguesía, de parte de la burguesía, y organizaciones obreras. Por lo tanto, es un marco interclasista y que, por lo tanto, en un momento concreto están destinados a enfrentarse. Y más en unos procesos revolucionarios, ¿no? En febrero del 36 gana el Frente Popular, sin embargo, el movimiento obrero y jornalero no espera a que ese gobierno empiece a legislar para solucionar sus problemas. Al contrario, se sigue movilizando y hay un aumento de la movilización. Ocupaciones de tierra, enfrentamientos de nuevo con el gobierno, hasta el punto que en verdad hay una parte de la burguesía que entiende que ya no se puede llegar a acuerdos y a concesiones
con el movimiento obrero, sino que simplemente ya solo cabe un golpe de Estado para mantener intactos sus intereses de clase. Y entonces ahí lo que nos encontramos es precisamente con el golpe de Estado del 18 de julio del 36. ¿Vale? Pero hay que entender precisamente todo ese proceso histórico de movilizaciones, de lucha de clase, de agudización de la lucha de clase y de respuesta por parte, de respuesta extrema por parte de una parte de la burguesía para mantener sus intereses de clase, que es llegar a la barbarie del fascismo, una dictadura para aniquilar al conjunto del movimiento obrero y a sus organizaciones mediante la violencia. Y eso es por lo que opta una parte importante de la burguesía española. Cuando se inicia ese golpe de Estado, ¿quién lo para? No lo para la República. No lo para el ejército o parte del ejército regular que seguía manteniéndose fiel a la República. Lo paran las organizaciones obreras y los trabajadores y las trabajadoras, haciéndose con la arma, montando, ya llevaban años montando comités concretamente de autoorganización, milicias, y de esa forma responden, mediante la conjunción de coger la arma y la herramienta de la guerra general revolucionaria, poniendo al servicio precisamente de parar al fascismo, pues por ejemplo, la cuestión de las comunicaciones, de los transportes, la ponen al servicio de la lucha contra el golpe de Estado para frenarlo. Desde entonces, ¿qué tenemos? Pues evidentemente, imaginaros el mapa de España dividido en dos. La realidad es que allí donde las organizaciones obreras no han confiado en la República para frenar el fascismo, sino que se han autoorganizado y lo han frenado ellos mediante su herramienta de lucha, ahí se ha parado el fascismo. Y donde no, el fascismo ha ganado. Días antes del golpe de Estado, el gobierno de la República teorizaba que había que negociar todavía y no daba la arma. Y todo el mundo sabía ya que iba a haber un golpe de Estado. En los periódicos de la CNT, día antes se estaba hablando que iba a haber un golpe de Estado. ¿Qué surge ahí? Pues imaginaros, en una zona como Cataluña, epicentro concretamente del proceso revolucionario, entonces, ¿qué ocurre concretamente, por ejemplo, en Cataluña? Claro, paran el golpe de Estado, el gobierno legítimo de la República, en la Generalitat, no hace nada. Todo eso es mediante la autoorganización de los trabajadores, en base al apoyo y en base a la organización de sus organizaciones obreras. Y imaginaros, cuando paralizan eso, pues empieza a haber empresarios que se piran de Cataluña, pues dicen, hostia, nosotros hemos colaborado con los fascistas, estábamos a favor del golpe de Estado, pues aquí nos van a trincar y a ver qué hacemos. Es decir, le ha salido del culo el tiro por la culata, como se dice. Y en ese momento concreto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que entonces los trabajadores se van hasta los jefes y los patrones de la empresa, empiezan a ocupar las fábricas, las tierras. Ya nadie podía circular por Cataluña, por Barcelona, sin salvoconductos realizados por parte de las organizaciones obreras. Y además tienen la arma. Y en esa situación de embrión de un poder que se va generando por parte de la clase trabajadora y uno que sigue existiendo por parte de las instituciones burguesas, ya no tenemos entonces un conflicto fascista-republicano, tenemos un conflicto fascista y dentro del bando republicano, instituciones burguesas y el movimiento obrero con sus organizaciones revolucionarias, que están colectivizando las tierras, que están, por así decirlo, respondiendo a sus aspiraciones que llevaban durante años y décadas solicitando. Y entonces ahí empieza a haber un debate serio sobre cuál es la mejor forma para vencer al fascismo, si es tratando de unificar a la clase trabajadora, tanto en los bandos republicanos, donde se ha parado el golpe de Estado, como dentro de donde está el golpe de Estado, donde se ha logrado el golpe de Estado, unificarlo mediante precisamente una... Sí, se inicia un debate en torno a la cuestión de
cómo es más fiable luchar contra el fascismo si en realidad unificando a la clase trabajadora en torno a la lucha contra el fascismo, ¿cómo? Pues mediante lo que es la conquista social, las colectivizaciones de las tierras, de las fábricas, diciendo, defendiéndome y defendiéndonos del fascismo, esas conquistas las vamos a mantener. Pero sin embargo, si esas conquistas desaparecen, no vamos a luchar por una república burguesa que nos ha estado negando todas nuestras aspiraciones durante los años anteriores. Ese es el debate central que hay con el inicio de la Revolución Española. Y ahí es donde se imbrica, por así decirlo, ahí es donde el POUM tiene que responder a todas esas problemáticas. Desde la creación del Frente Popular, porque el POUM se crea en septiembre del 35, hasta evidentemente el final del proceso revolucionario de la Revolución Española, que siempre habla del mayo del 37. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde tiene que responder y ahí es donde eso es lo que vamos a analizar. Es un poco largo, he cogido 10 minutillos, 12 minutos, pero evidentemente es que sin entender todo esto, si no tienes esas cosas claras en la cabeza, no entiendes nada del POUM y no sirve para nada venir al taller. ¿Vale? Bueno, el POUM entonces, como he dicho, se constituye en septiembre del 35, 10 meses antes del golpe de Estado fascista, 10 meses antes, y el POUM es el resultado de una fusión entre el BOC, el Bloque Obrero y Campesino, cuyo máximo líder se llamaba Joaquín Maurín, y la Izquierda Comunista Española, o de España mejor dicho, liderada por Andreu Nin. Esa fusión es la que hace que se constituya el POUM, donde tenían sobre todo una influencia grande en Cataluña. Pero, curiosamente, y de manera, es decir, por suerte, en Cataluña es donde precisamente se estaba jugando realmente la cuestión de la Revolución Española y donde la clase obrera estaba evidentemente más representada. Lo voy a hacer esto muy breve porque tampoco tiene mucho interés, pero bueno, es bueno saberlo al menos. El BOC concretamente, el BOC provenía del PC, del Partido Comunista Español, de España, y concretamente de lo que se llamaba la Federación Comunista Catalano-Balear. ¿Vale? Y a su vez, esa federación catalana del PC en Cataluña era una combinación entre una corriente de la CNT que estaba agrupado en torno a un periódico que se llamaba La Batalla, que luego será el periódico del POUM, y al PC de Cataluña, que era muy pequeño, era casi insignificante. Y esa corriente de la CNT era la corriente concretamente que defendía lo que había sido el proceso de la Revolución Rusa dentro de la CNT. Estaban a favor de la defensa de la Revolución Rusa, de la Internacional Comunista, y esa corriente se llamaba CSR, Comité de Sindicalistas Revolucionarios, que estarían luego a su vez dentro de la ISR, que era la Federación de Sindicalistas Internacionalistas, donde los primeros congresos fue pues, en la Unión Soviética, en Moscú, y que trataba de reunir un poco pues, a todas esas corrientes sindicales que estaban a favor, por así decirlo, de la Revolución Rusa y del comunismo. ¿Vale? Cuando se constituye el BOC, que al final es una fusión entre esa federación del PC catalana con un grupo independiente al PC, que se llamaba también Partido Comunista Catalán, constituyen el BOC y en ese momento son 700 afiliados, en marzo de 1931. Al calor de la lucha de clase, en 1932, el BOC ya oscila entre 2.500 y 5.000 militantes. Y luego, por otra parte, decía el POUM, fusión entre el BOC y la IC,
la izquierda comunista de España, y la izquierda comunista de España, evidentemente, es la sección, por así decirlo, en el Estado español, de la oposición de izquierda internacional, La gauche communiste de España, c'est la section que es la oposición que constituye Trotsky, en oposición a la deriva stalinista de burocratización del Estado y de degeneración, por lo tanto, de la Revolución Rusa. ¿Vale? la razón de la revolución rusa. Y esa sección, concretamente, primero se llama Oposición Comunista de España, OCE, y luego se constituye, pasa a convertirse en ICE, ¿vale? En Izquierda Comunista. La organización comunista de España, après la gauche communiste. Esa Oposición Comunista de España se constituye en febrero de 1930. La communiste se constitue en febrero de 1930. 1930. A partir de ahí surge, dentro de lo que es el movimiento de la oposición de izquierda a nivel internacional, un debate entre la oposición de izquierda a nivel internacional con su sección en el Estado español. Entre la position de gauche, donc le Front International, et sa section d'Espagne. Y hay un debate en torno a la cuestión de la radicalización de la izquierda socialista. Et c'est un débat sur la caractérisation. La izquierda socialista que era dentro del PSOE, la cuestión de la Revolución Rusa había tenido también un impacto sobre el PSOE. Y toda una serie de militantes y de sectores dentro del PSOE Et donc, tu avais une tendance de gauche du PSOE planteaban la necesidad de la revolución qui disait en fait ce qu'il faut, c'est pas la révolution. y que la cuestión concretamente de el cambio de sociedad mediante la institución, la reforma y demás, estaba agotado. Estaba agotado. Ce truc sur on peut changer la société par les réformes était en fait questionné par Y ahí es donde entonces se genera ese debate central en torno a la radicalización de la izquierda socialista y el primer enfrentamiento, por así decirlo, la politisation entre Trotsky y André Unin, et il y a un débat entre Trotsky et le dirigeant du POUM, André Unin. donde Trotsky lo que viene a plantear es la necesidad de entrar dentro de lo que es, de tratar de atraer a la izquierda socialista a las posiciones revolucionarias La tendance gauche du Parti socialiste, les gagner à l'international communiste. y André Unin, que lo que viene a plantear es la cuestión de conformar con el BOC un nuevo partido. Et André Unin, non, Y en ese momento concreto un nouveau parti avec le POUM. tenemos a las Juventudes Socialistas, Et en ce moment-là, la jeunesse socialiste, que hace precisamente un llamamiento a la ICE y al BOC para bolchevizar al PSOE y a las Juventudes Socialistas. et au BOC en disant il faut bolcheviser les jeunesses socialistes et le Parti socialiste. El secretario general entonces de esas Juventudes Socialistas es un tal Santiago Carrillo, que luego fue el secretario general del Partido Comunista. Le secrétaire général de cette jeunesse socialiste, ¿Y qué es lo que dice en 1935? Santiago Carrillo, qui deviendra plus tard le secrétaire général du Parti socialiste espagnol. Y cito, en 1935 dice, pero el Partido Socialista no atraviesa precisamente una etapa de normalidad interna. Une situation de normalité interne. A tal punto es cierto On arrive au point où que la polémica ha trascendido que la polémique sonoramente a la calle a sorti de l'organe pour y hoy es del dominio público aujourd'hui que en el Partido Socialista qu'il y a un débat hay una pugna que no puede resolverse, sin la eliminación de uno u otro, pourra pas être marxista l'élimination o reformista. c'est le marxiste ou c'est le réformiste. ¿Vale? De hecho, hacían a nivel estatal un balance muy crítico con la dirección del PSOE y con la política que había llevado a cabo De la direction du Parti socialiste. de colaboración durante la dictadura del Primo de Rivera, mediante la UGT, Pendant la dictature de Primo de Rivera, mediante la UGT. par le biais de l'UGT, Un balance crítico también del gobierno de conjunción social-republicano, un bilan critique du que conllevó de hecho a la derrota luego, en noviembre del 33, el bienio negro, la derecha que llega al poder, etc. Santiago Carrillo, Juventudes Socialistas. secrétaire général, general secretary of the Socialist Youth of the Socialist Party. Yes. Y luego eran muy críticos también con el balance del PSOE en la insurrección de Asturias del 34, donde, salvo en Asturias, Et à ce moment-là, sont très critiques du bilan de collaboration avec la dictature de la part de PS, la dictature de Primo de Rivera, avant les réformes. Très critique de la collaboration pour les républicains socialistes, qui perd les élections après, et après très critique de
¿Vale? Donde el PSOE concretamente deja que muera la insurrección del 34. Y todo eso en un contexto internacional en el que ya Trotsky plantea que la Internacional Comunista y los PC, los partidos comunistas, no son recuperables y que por lo tanto hay que construir nuevas organizaciones. La derrota de la Revolución Alemana, el auge del nazismo, mediante una política totalmente nefasta por parte de la Internacional Comunista y de los partidos comunistas, con el tercer periodo, lo que se llamaba el tercer periodo, que era una política donde en lugar de hacer un frente unido, un frente único con los socialdemócratas para enfrentarse a los fascistas en la calle, llamaban a los socialdemócratas socialfascistas y pensaban que después del nazismo llegarían ellos, porque la gente se daría cuenta de que el nazismo era malo. ¿Vale? Además, las juventudes socialistas en 1935 rechazaban ya la política del Frente Popular, es decir, la política de colaboración de clase, la política del socialismo en un solo país, la cuestión de además era en la creación de la Cuarta Internacional. Porque ellos pensaban que iban a lograr bolchevizar, por así decirlo, al Partido Socialista y que de ahí debería de salir una nueva internacional. Y además también porque pensaban que la Internacional Comunista podría rectificar su política errónea. En ese momento las juventudes socialistas son 20.000 militantes. Y la IC, la Izquierda Comunista, en 1932 representa 1.000 militantes. Y el PSOE, 80.000 militantes. Y la UGT, más de 1 millón de militantes. UGT. La UGT, el sindicato ligado a... Son los dos sindicatos de masas que había en ese momento, la CNT y la UGT. Conclusión de ese debate, el BOC y la Izquierda Comunista rechazan entrar en la Juventud Socialista, rechazan el llamamiento de bolchevizar al PSOE y a las Juventudes Comunistas y defienden la necesidad de construir un partido aparte. Al final, las Juventudes Socialistas, acabarán entrando en el Partido Comunista. Y será en parte lo que le dará tanta fuerza, aparte del contexto internacional, el apoyo de Stalin, de la Unión Soviética y demás, al Partido Comunista, que entonces era casi inexistente. El 29 de septiembre del 35 se crea el PON, por tanto hay un debate y unos debates muy duros entre Trotsky y Andreu Nin sobre la constitución del PON. Pero tratan de plantear un acuerdo, de decir, vale, en Cataluña, ok con la fusión del PON, porque hay fuerza y demás, y en el resto del Estado, que los compañeros y compañeras entren en el Partido Socialista. Con un objetivo, acabar fusionando al final con el Partido Catalán. Y plantean mantener siempre la fracción en el PSOE, inclusive en la fusión en Cataluña. ¿Vale? Eso se acuerda y ya es un acuerdo que se llega con la dirección de la Izquierda Comunista, pero la militancia no lo lleva a la práctica. Y en el Comité Central hay una votación contradictoria con eso y no es favorable. Y al final se constituye el PON en todos sitios. Eso es la creación, para entender también, del PON. Hemos dicho que se crea en el 35, en el otoño de 1935. En ese momento son unos 5.000 militantes, mayoritariamente en Cataluña, y con una mayoría del BOC, con respecto a la Izquierda Comunista. Y en cuanto se constituye, tienen un debate
muy importante, que es la cuestión de qué posicionamiento con respecto al Frente Popular. Et alors, ce qui se constitue, ils ont un débat très important sur comment on se positionne vis-à-vis du Front populaire. Y ahí concretamente la posición que adopta el PON Et là, la position qu'adopte le Front, es una posición de colaboración de clase, c'est une position de collaboration de classe, aunque lo defienden como una cuestión circunstancial y con fecha de caducidad. Acceden, por tanto, a colaborar ils acceptent de collaborer con el Frente Popular, avec le Front populaire, apoyan y sostienen al Frente Popular. ils appuient et soutiennent le Front populaire. Recuerdo un frente que es interclasista Je me rappelle, un Front qui est interclassiste, y por lo tanto es una unidad con una parte de la burguesía. Si bien es cierto que en el Frente Popular hay un programa que responde a cuestiones democráticas como la amnistía de los delitos políticos o la readmisión de despidos en luchas obreras anteriores, sin embargo, renunciaba a cuestiones centrales muy presentes en la clase trabajadora y jornalera. Es decir, desde el inicio, el Frente Popular, al igual que el gobierno de la República, el primero, no responde a las aspiraciones de la clase trabajadora. Con respecto a las cuestiones de la tierra, de la banca, del paro, fijaros, el texto, el programa, ¿no?, del Frente Popular, el texto definitivo, decía en su punto 4 que los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, solicitado por los delegados del Partido Socialista. En el punto 5.2 dice: los republicanos no aceptan el subsidio de paro el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. En el punto 6 dice: no aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la banca propuestas por los partidos obreros. Y en el punto 7 dice: la república que conciben los republicanos no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática impulsado por motivos de interés público y progreso social. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación socialista. Eso es más que una declaración de intenciones. En un momento en el que en realidad las organizaciones obreras tienen mayor influencia y las organizaciones revolucionarias tienen mayor influencia en el movimiento obrero que la burguesía republicana. Tienen mayor influencia que la burguesía republicana. En la calle, en términos de militantes, inclusive a nivel electoral. ¿Qué es lo que pasa? La declaración de intenciones del Frente Popular es que los capitalistas, o sea, que los intereses que no hay que enfrentarse a los intereses de los capitalistas. Y sin embargo, como explicaba yo en la introducción primera sobre la Revolución Española, la parte de los capitalistas, la gran mayoría de los capitalistas ya habían decidido que en verdad no había ya posibilidad de ningún tipo de consenso, que había que acabar con ese movimiento obrero que iba más allá que su organización obrera. Por lo tanto, aquí tenemos una situación, y por eso luego Trotsky hablaba concretamente de que las condiciones objetivas estaban más que reunidas en la Revolución Española. Es decir, el movimiento obrero y las trabajadoras en muchísimas zonas del Estado español estaban por delante de sus organizaciones obreras, en términos de aspiraciones, de reivindicaciones. Claro, cuando habían estado luchando y ellas mismas ocupaban tierras, pues imagínate, el Frente Popular en su programa: no se colectivizarán las tierras, no se le entregarán a los campesinos. Al final lo que estaba frenando es las aspiraciones, y eso lo único que podía conllevar en un momento dado es un enfrentamiento. Por lo tanto, el Frente Popular acaba ganando las elecciones con el apoyo del PON, y de un total de 453 diputados, 257 eran del Frente Popular, de los cuales 162 eran republicanos.
Por lo tanto, una descompensación inclusive con respecto a la correlación de fuerzas real en la calle. Y cuando gana el Frente Popular las elecciones, la clase obrera y jornalera de nuevo no espera a ver si legisla o no, lo que decía antes. Entre febrero y julio del 36, 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales. Y os voy a leer una cosa. El 10 de junio había casi 1 millón de huelguistas. Algunos datos para que entendamos bien en qué situación nos encontrábamos. Medio millón el 20 de junio, 1 millón el 24 de junio, más de 1 millón en los primeros días de julio. Las huelgas eran realizadas tanto por los obreros de la ciudad como por los del campo. Estos últimos rompieron los límites de la lucha tradicional en la ciudad, sosteniendo, por ejemplo, una huelga de 5 meses en toda la provincia de Málaga, que involucraba a 125.000 familias. El Socialista, que era el periódico del PSOE, denunció la oleada de huelga, decía que el sistema era genuinamente anarquista y provoca la irritación de los derechistas. Y Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista, señalaba a los obreros que las luchas los enfrentaban al gobierno del Frente Popular. Este gobierno y sus gobernadores lanzaron a la Guardia Civil contra los huelguistas en un intento desesperado de contener la ofensiva. En Cataluña se tomaron medidas bestiales contra la CNT. El presidente de la Generalitat, Companys, llenó las cárceles de Barcelona con anarquistas. En Madrid se cerraron sus sedes y se detuvieron a 180 anarquistas. Y el 4 de junio, el ministro Augusto García anunció que si los sindicalistas, y eso es una cita, persisten en incumplir las órdenes del ministro del Trabajo, el gobierno se propone ilegalizar el sindicalismo. Esa era la política del Frente Popular frente a la movilización del movimiento obrero y a sus aspiraciones revolucionarias. Trotsky, evidentemente, fue y era contrario a entrar en el Frente Popular y decía que eso lo único que hacía era traicionar a ese movimiento obrero, y decía una cosa que era una cita que es interesante y que os quería leer. Decía que entrar en el Frente Popular rompía la credibilidad del PON y decía, no se puede decir el lunes. Y decía, cito Trotsky, no se puede decir el lunes que la Sociedad de Naciones es una banda de ladrones y el martes invitar a los electores a votar por el programa de la Sociedad de Naciones, para explicar el miércoles que no se trataba la víspera más que de una maniobra electoral y que se va a volver a tomar el verdadero programa. El obrero serio debe preguntarse, ¿qué van a decir esta gente el jueves y el viernes? Frente Popular. Otro debate. Estamos 18 de julio de 1936. Golpe de Estado. Os lo he dicho ya y no vuelvo por lo tanto ahí. Quien frena el golpe de Estado, organizaciones obreras, el movimiento obrero. Ocupaciones, colectivizaciones, las armas, comité de obreros, etc. A partir de ahí, en esa situación nueva, Trotsky plantea que hay que ir hacia un acercamiento con el PON.
porque es el partido que en ese momento parce que c'est le parti qui, en ce moment, puede llevar a cabo el fortalecimiento de la Revolución Española, que ya ha empezado en la zona donde se ha parado el golpe de Estado. dans la zone où s'est arrêté le coup d'État. Ahí el debate que surge entonces C'est là où es sobre la cuestión de esos órganos obreros que se han ido constituyendo, no porque nadie los teorizara, non parce qu'on les a terrorisés, sino porque fueron necesarios para parar el fascismo. parce qu'ils étaient nécessaires pour Si eso se extendía si ça s'étend, y por lo tanto se creaba un nuevo poder de los y las trabajadoras c'est créer un nouveau pouvoir des travailleurs et travailleuses, y por lo tanto se derrocaba al anterior gobierno burgués, o si en lugar de fortalecer todo eso se colaboraba en destruir esos embriones de poder obrero que existían. ils collaboraient à détruire ces embryons de pouvoir ouvrier. Entonces aquí plantear que el PON va a acabar colaborando con los gobiernos institucionales burgueses no significa À collaborer avec les gouvernements que no tuviera una militancia heroica que paró el fascismo, de coalition de classe. Dire que se denominaban revolucionarios qu'on n'avait pas une base militante héroïque y que muchos pagaron por su vida et que la plupart d'entre eux payaient ça avec leur vie. esa lucha. Significa que la dirección tomó unas decisiones La direction que no reforzaron en ningún caso n'ont pas renforcé a la Revolución Española, sino que, al contrario, la debilitaron y mucho. le pays et beaucoup. Hay que entender que en ese momento donde en Cataluña los obreros y los trabajadores paran el fascismo, Quand ils arrêtent le fascisme, hasta las instituciones oficiales de la Generalitat, les institutions officielles de la con Companys, que era el presidente Généralité, c'était le président de la Generalitat, dicen una cosa que está aquí. Attends, la Généralité, c'est en gros, c'est la mairie en gros, c'est la région, quoi. C'est le gouvernement de Catalogne. C'est le gouvernement de la Catalogne, de la région. En catalan, quoi. En ese momento, Companys llama En ce moment, a la CNT, porque la CNT era la organización que era más importante y que había paralizado el fascismo, qui avait arrêté le fascisme, y según declaraciones de un dirigente de la CNT, Abad de Santillán, recuerda en su memoria y dice, il disait dans ses mémoires, y cito, fuimos a la sede del gobierno catalán on est allé au siège du gouvernement catalan con la arma en la mano. avec les armes en main. Algunos de los miembros de la Generalitat tambaleaban, Les membres de la Généralité tremblaient, lívidos. étaient blancs. El palacio de la Generalitat fue invadido por la escolta de los combatientes. A été envahi par une brigade de combattants. Y en medio de esa escena, Au milieu de cette scène, y siempre según ese dirigente anarquista, el presidente de la Generalitat se dirigió a ellos est venu leur parler diciendo, en disant abro comillas, siempre habéis sido perseguidos duramente, vous avez toujours été réprimés durement. y yo con mucho dolor, Et moi, avec beaucoup de douleur, pero forzado por las realidades políticas. obligé par les réalités politiques, Me he visto forzado a enfrentarme y perseguiros. à vous réprimer. Hoy sois los dueños de la ciudad y de Cataluña, Aujourd'hui, vous êtes les propriétaires de la ville et de la région. porque solo vosotros Parce qu'il n'y a que vous habéis vencido a los militares fascistas. qui avez battu les militaires fascistes. Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Et tout, vous avez gagné. Et vous avez Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora. et que vous ne voulez pas que je sois président de la Catalogne, vous me le dites tout de suite. Sin embargo, la CNT, con la teoría de no tomar el poder, Avec la théorie de ne pas prendre le pouvoir, llevó a cabo un error garrafal, a fait une erreur que era de pensar que podía seguir colectivizando, nacionalizando, sin darle utiliser, réorganiser la production, un golpe de gracia a las instituciones burguesas. coup de grâce aux institutions bourgeoises. Y lejos de tomar el poder, Et au-delà de prendre le pouvoir, de reforzar los órganos obreros, de renforcer les organisations ouvrières,
acaban integrando la CNT y el POM La CNT et le POM intègrent el nuevo gobierno de la Generalitat, le gouvernement de la Généralité, junto con republicanos burgueses, aux côtés des républicains. ¿vale? Y Andreu Nin, el máximo responsable, representante del POM, será consejero de justicia en ese gobierno. Va ser Consejero de justicia. sera conseiller de justice de ce gouvernement, au ministre de justice. Claro, Voilà. cuando no se acaba Quand con el poder de la burguesía, lo que te encuentras es una situación en la que los burgueses lo que tratan es de rehacerse. c'est une situation, les bourgeois essaient de se refaire. Y su objetivo era ese, integrar a las organizaciones obreras dentro de su gobierno Au sein de leur gouvernement, para que al final acabaran validando su política, que era una política simplemente de rehacerse y de volver a la situación previa al 18 de julio del 36. Se vio obligado en los inicios a tener que crear un comité central de milicia antifascista de Cataluña. ils ont été obligés de faire un comité central. El 20 de julio del 36, estamos hablando de 2 días después del golpe de Estado, donde se trataba de coordinar a los diferentes comités. Pero ya pronto, cuando el 26 de septiembre del 36 se integra Lorsqu'en septembre 1936, a la CNT y al POM dentro de ese gobierno, la CNT et le POM se empieza a crear un Consejo de Economía de Cataluña, se crée un conseil économique catalan, cuyo objetivo era controlar la nueva realidad paralela de miles de obreros que habían tomado el control de la fábrica. organisé Y desde ese Consejo de Economía de Cataluña, fijaros ya lo que se iba planteando, se reconocía el derecho a la propiedad privada de la empresa aún no colectivizada. le droit à la propriété privée des entreprises qui n'était pas encore collectivisé. Entre ellos los bancos. Entre autres, pardon, Y a partir de ahí se lleva a cabo durante todo el mes de octubre pendant tout le mois d'octobre, una serie de aprobación de decretos por parte de ese gobierno, de la part de ce gouvernement, cuyo único objetivo al final es acabar con los comités revolucionarios, l'objectif c'est de mettre fin au comité révolutionnaire, sabotear las colectividades saboter les collectivités y desarmar a todos los trabajadores que estaban en la retaguardia. et désarmer tous les ouvriers qui étaient à l'arrière-plan. Desde el 1 de octubre del 36 tenemos ya un decreto que autodisuelve el Comité Central de Milicia Antifascista de Cataluña. Le comité central des milices antifascistes de Catalogne, El 10 de octubre del 36 es un decreto de disolución de los comités obreros. un décret de dissolution de tous les comités ouvriers. El 24 de octubre del 36 es un decreto de militarización Le 24 octobre 1936, un décret de militarisation que, bajo la excusa de tener una mayor eficacia, qui, sous le prétexte d'avoir une meilleure realmente el elemento central es quién dirigía el ejército, si las organizaciones obreras o las instituciones y el gobierno catalán. fait ça pour avoir une meilleure efficacité de la force militaire, mais en réalité, il ne tranche pas le débat de savoir qui a utilisé l'armée. Est-ce que c'était les organisations ouvrières? Y el 26 de octubre del 36, Et le 27 octobre 1936, el decreto de colectividades y control obrero, il y a un décret de colectivizaciones, perdón, que dice, et contrôle ouvrier qui dit y aunque reconociera las colectivizaciones, lo cual era imposible hacer lo contrario porque se habían llevado a cabo de facto por la lucha de clases, le décret reconnaissait les collectivités ouvrières, mais qui était impossible de reconnaître. decía respecto al capital extranjero, que dominaba la gran parte de la producción industrial del país, en su artículo 9, De la production industrielle du pays, dans son article 9, que en las empresas colectivizadas donde haya intereses de súbditos extranjeros, des intérêts étrangers, los consejos de empresa o los comités obreros de control, les comités ouvriers de contrôle en cada caso lo comunicarán a la Consejería de Economía. doivent le dire au conseiller d'économie. Y esta convocará a todos los elementos interesados Appellera à tous les intéressés o a sus representantes para tratar sobre el asunto y resolver lo que corresponda para la debida salvaguarda de aquellos intereses. se persuader et s'assurer que ces intérêts soient protégés. Por otro lado, en el caso de que finalmente se expropiaran la compensación social, es decir, por otro lado, en el caso de que finalmente se expropiaran, Dans le cas où, dans les éventualités où on venait à exproprier la compensación social, es decir, la indemnización, será íntegramente reconocida por la Generalitat. sera complète. Es decir, de lo que estamos hablando concretamente es que había una fuerza social que estaba expropiando Était en train
y de pronto tienes un gobierno que empieza a rehacerse y que va sacando decretos para minimizar eso y volver a una situación anterior. Y la CNT y el PON colaboran con eso. ¿Y por qué lo hacen? La CNT concretamente, que era además, tenía una fuerza impresionante, porque cae precisamente en la percepción que tenía el estalinismo y lleva a cabo al final la misma política, que era la cuestión de decir, si le asustamos a la burguesía, nos vamos a desunir y vamos a perder contra el fascismo. Y no entendían, por lo tanto, que en verdad la garantía para ganar era que la mayoría de los y las trabajadoras lucharan contra el fascismo para defender sus conquistas sociales que la revolución le estaba dando. Y luego, por otro lado, era para tener un apoyo internacional. Si aquí nos enfrentamos a los intereses de la burguesía y de los capitalistas, entonces Francia e Inglaterra no nos van a apoyar. No lo apoyaron de todos modos. Y por lo tanto, al final, lo que decía el PON y lo que hizo era contradictorio. Su discurso hablaba de guerra en el frente y de revolución social en la retaguardia, y sin embargo, no es la política que apoyó desde el gobierno. Y en ese momento el PON son 40.000 militantes. A esa política, evidentemente, contra el poder obrero hubo resistencia dentro del anarquismo con los amigos de Durruti, inclusive en el PON, por ejemplo, con la célula 72 del PON. No voy a entrar ahora en todo ese debate. La célula 72 del PON. Entonces hubo resistencia, ¿vale? Inclusive por abajo había resistencia. Al final, de todas formas, en diciembre del 36, cuanta más fuerza y más importancia empezaba a tener el Partido Comunista en Cataluña, acaban expulsando del gobierno al PON por el discurso que defendían en términos internacionales de denuncia del estalinismo, proceso de Moscú, la represión hacia el trotskismo. En ese momento, Trotsky vuelve a acercarse y vuelve a plantearle que hay tiempo todavía, pero hay que hacer un balance crítico de la participación en el gobierno, hay que caracterizar bien al gobierno de la Generalitat y no temer quedarse solo y alejarse de la dirección de la CNT, sino que lo que hay que hacer es dirigirse a la base de la CNT. Sin embargo, nada de eso ocurrirá. Por parte de Andreu Nin se justificará la política de colaboración y de haber estado en la Generalitat. Fijaros, diciendo y caracterizando a ese gobierno como un gobierno con un programa socialista. Decía, la revolución no puede acabar otra vez, es importante. El problema de Cataluña hoy está resuelto, y está resuelto no por la pequeña burguesía, sino por la clase trabajadora, que se organiza en Cataluña y que en realidad obra como un Estado con plena autonomía. ¿Vale? Por lo tanto, hablaba ya de esa dualidad que se estaba construyendo, de ese embrión de poder obrero. Y sin embargo, en mayo del 37, decía, se nos objetará durante la jornada de julio se constituyeron comités revolucionarios en todas las poblaciones. En efecto, pero los comités, que lejos de ser organismos estrictamente proletarios, eran órganos del Frente Popular, podían jugar el papel de los soviets. Se ha olvidado que todos los partidos y organizaciones antifascistas, desde Acción Catalana, netamente burguesa y conservadora, tous les partis, pas ouvriers, tous les partis. Y organizaciones antifascistas, desde Acción Catalana, netamente burguesa y conservadora,
la hasta la FAI y el PON jusqu'à la FAI et le POUM. formaban parte de esos comités. La FAI, c'est les générations, c'est une petite hiérarchie. El Comité Central de... Desde la FAI al POUM, después, formaban parte de esos comités. faisait partie de ce comité. El Comité Central de Milicia, formado sobre esas mismas bases, Des milices qui étaient no podía de ser la même composition sociale, el embrión del poder revolucionario frente al gobierno de la Generalitat, face à la généralité, dado que no era un organismo proletario, qui n'était pas l'organisme, sino de unidad antifascista, mais sinon de militaire antifasciste. una especie de gobierno ampliado de la Generalitat. Une forme d'extension du gouvernement. No existía pues la dualidad de poderes. Il n'y avait pas de dualité de Es pouvoir. decir, que ahí hay otro debate importante. Si bien es cierto S'il est vrai que que los comités, a diferencia de los soviets, estaban constituidos le Soviet était constitué por delegaciones de las organizaciones obreras y por el control de esas organizaciones obreras, par l'organisation ouvrière, y no elegidos en los centros de trabajo, en el campo y demás, por los propios trabajadores. composé Sin embargo, esa variación que hay de reconocimiento en julio del 36 de una dualidad de poder, por así decirlo, un embrión al menos, y después c'est une dualité de pouvoir. Et après, en mars, de que no existe esa dualidad de poder porque había representación dentro de esos comités de organizaciones que no eran obreras, l'organisation qui n'était pas ouvrière, es cuanto menos contradictorio, sobre todo cuando se ha estado gobernando las instituciones burguesas con esos partidos. surtout lorsque c'est même les mêmes qui écrivent ça ont participé au gouvernement bourgeois de la généralité. La última parte para terminar. La última parte para terminar. Frente a esa situación Face à cette situation de acoso por parte del gobierno de la Generalitat, d'harcèlement de la part de descomponer todos los órganos obreros que se habían constituido, d'affaiblir, de chercher à affaiblir tous les organismes ouvriers, en mayo del 37, en mai 37, el gobierno le gouvernement de la Generalitat de la généralité, manda a los guardias de asalto on voit les al edificio de la Telefónica, que estaba entonces controlado por los obreros, por los comités de obreros. qui étaient contrôlés par les ouvriers. Esta es la última oportunidad, concretamente, Là, c'était la dernière opportunité para ganar la guerra mediante la Revolución Española. à travers la Révolution espagnole. Se resiste a ese ataque por parte de la Generalitat, Il y a une résistance face à cette attaque de la part se montan barricadas, huelga general, de la générale et de l'armée. y el PON participa, Et le POUM participe à la défense. junto con miles de trabajadores y trabajadoras anarquistas, Avec des milliers de travailleurs anarchistes, y hacen un llamamiento a un frente obrero revolucionario. ils font un appel à un front ouvrier révolutionnaire. Pero lejos de apoyar esa política, las direcciones de la CNT Mais loin d'appuyer cette politique, les directions de la CNT traicionan totalmente trahissent totalement. y lo que hacen es volcarse Et en fait, ils se retournent con la legitimidad de la Generalidad. et ça et commettent la légitimité de la généralité. Y el PON, Le POUM, cuando ve que la dirección de la CNT lleva a cabo esa política la direction de la CNT mène cette politique, y abandona, por lo tanto, totalement esa lucha, la lutte, intenta primero llegar a una coordinación con la dirección de la CNT y cuando ve que no hay posibilidad, abandonan ellos también la barricada. ils font quoi? Ils convoquent cette possible, ils font choix d'abandonner par exemple. Eso conllevará, Cela mène será no solamente la muerte de la revolución social en el Estado español, no será solamente ya la victoria del fascismo, de la révolution sociale, aunque tardará unos años más, fasciste, même si ça sino que será incluso la propia muerte y represión del PON. mais ce sera même la propre mort et répression du POUM. A mano À main, menée par del Partido Comunista, del PSUV, del Partido Comunista en Cataluña, le Parti communiste de Catalogne, integrado y que ya se había hecho muy fuerte dentro del gobierno de la Generalitat, beaucoup renforcé au sein du gouvernement de la Généralité, y que utiliza esa insurrección de mayo del 37 para reprimir al PON y a sectores anarquistas. La prensa de los partidos de la Internacional Comunista, la presse des partis des internationales, el periódico Pravda, le journal des Partis, hablaba de putsch trotskista anarquista, trotsko-anarchiste, ordenado por Franco. ordonné par Franco. L'Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, hablaba de putsch hitleriano. A parlé de putsch hitlérien. Y aquí el PC hablaba de golpe de agentes trotskistas contrarrevolucionarios. Et ici, le PC espagnol parlait d'un coup
El 14 de mayo del 37, los ministros comunistas del gobierno central exigen al presidente del gobierno, Largo Caballero, la disolución del PON. Se niega y dimite. Y ya el nuevo presidente Negrín, favorable a la tesis de Moscú, lo sustituye al frente del gobierno. A partir de ahí hay una represión brutal contra el PON. Estilo proceso de Moscú, donde se fabricarán pruebas para probar la colaboración del PON con los fascistas. Y el 16 de junio del 37 detienen a Nin, a Andreu Nin, y después a muchos miembros de la dirección del PON también. Con anterioridad ya se había prohibido el periódico, cerrado sedes. El objetivo de coger a Nin es que reconozca, confiese una supuesta colaboración con el fascismo. Andreu Nin será torturado hasta la muerte, sin confesar nunca, algo que era totalmente falso. El 23 de agosto del 37, 23 de agosto del 37, se hace público el auto de procesamiento contra miembros del comité ejecutivo del PON. Se hace público el auto de procesamiento, es decir, ¿por qué los denuncian? Dicen que es por perturbar la acción del gobierno, restar fuerza a la defensa de la República y ayudar a la actitud, y ayuda a la actitud rebelde. Y el 23 de junio del 37, 10 días después de las detenciones, junio del 37, sale un decreto totalmente ad hoc, es decir, para estipular un delito, es decir, sacan un decreto donde plantean toda una serie de delitos que están pensados simplemente para meter en la cárcel a los dirigentes del pueblo. Toda una serie de elementos que no voy a entrar, pero al final es que la simple propaganda contra la política del Frente Popular era merecedora de entrar en prisión. Ese decreto también definía la forma procesal, vistas a puerta cerrada y un procedimiento totalmente sumarísimo. Y se llevarán dos acusaciones: intento de derrocar a la República para instaurar la dictadura del proletariado, derrocar a la República para instaurar la dictadura del proletariado. Ouais. Y la colaboración con los fascistas. Eso interesa. Es interesante porque en verdad, al final, la segunda acusación, la de colaboración con los fascistas, se negará por una campaña pública de solidaridad tanto interna como internacional. Pero sin embargo los meterán en la cárcel por la primera acusación. Y ahí concretamente la República lo que estaba diciendo de manera clara era su naturaleza de clase. Asumía plenamente que metía en la cárcel a gente por llevar a cabo una política de defensa de la revolución social.
Lo meten en la cárcel y cuando ya están a las puertas de Barcelona, los fascistas piden poder salir para luchar contra los fascistas. Se les niega. Y justo antes de entrar ya los fascistas consiguen escaparse de la cárcel y se largan, se exilian. Termino simplemente ya con una frase. ¿Por qué es importante esto a día de hoy? Porque en verdad te plantea, uno, la importancia de un partido para llevar a cabo la revolución. Es decir, en este caso concreto, las masas estaban por delante de las organizaciones revolucionarias. Sus aspiraciones estaban por delante. Y los pasos que dieron sus organizaciones, lo que hicieron fue lo contrario. En lugar de coordinar todos los comités, crear un doble poder para tomar el poder con una estrategia clara, lo que fueron fue fortalecer las instituciones burguesas. Por lo tanto, el debate sobre la dualidad de poder, el debate sobre tomar iniciativa y no ir al remolque de otras organizaciones porque sean más grandes, como la CNT y la dirección de la CNT, no tener miedo a defender una política diferente, precisamente. Pero luego, todo eso no quita el papel de miles de militantes que lucharon por la revolución, que fueron reprimidos, asesinados por los fascistas en el frente y luego por los estalinistas, que llevaban una política contrarrevolucionaria a nivel internacional y evidentemente ya la defensa solamente de sus intereses propios como casta, como burocracia en la Unión Soviética y una revolución triunfante en otro país ponía en peligro eso. C'est fini.